Vamos a buscar en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 1. El anciano Agayola, el amado, a quien amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Gracias te damos, Señor, por este momento. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta carta, Juan le está hablando a uno de los discípulos, el cual era muy allegado a él. Y hay un tema interesante, y es que Juan se identifica a sí mismo como el anciano. Por eso dice el anciano a Gayola, o sea, es como decir de mí para ti, algo así, ¿sí? Del anciano para el discípulo. Él se identifica como el anciano, lo que nos muestra que él tenía la concepción, y también su discípulo, de la autoridad, ¿sí? de la posición en la que él estaba frente a los discípulos, en este caso, frente a este hombre. Y también nos muestra que este hombre era un cristiano en el que se había visto un fruto del Espíritu, en el cual se había visto un desarrollo. Por eso él le dice, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. O sea, es como que ya había algo visible en el alma, en la manera de creer de este siervo. Entonces aquí Juan está expresando su gozo al escuchar que este siervo vive en la verdad, ¿sí? Y le extiende ese deseo no solamente al área anímica, al área de su alma, digamos, a lo espiritual, sino dice que quiere que sea prosperado en todas las cosas. Entonces, este es el sentir de un siervo de Dios que tiene a cargo personas que están en ese desarrollo. ¿Sí? Es un sentir que se genera como una especie de paternidad de lo que el Señor a nosotros como siervos, es decir, a quienes estamos a cargo de las personas, nos da para poder ejercer esa especie de paternidad. No solamente Juan era así con él, ni tampoco solamente Juan era así, también lo miramos en los otros apóstoles, en Pablo, en Pedro, en todos, que ellos hablan de esa manera a los que estaban creyendo en el Señor, a los que se habían metido en este desarrollo. Entonces vemos cómo el Señor en el siervo de Dios coloca esa mirada o esa forma de recibir a los discípulos. Esto es algo que nosotros debemos creer, porque a veces en la iglesia resulta un poco difícil visualizar que quien está a cargo, ¿sí? Que quien está como autoridad de la feligresía tiene realmente un interés por el bienestar y por el avance de cada uno de ustedes. Es decir, que ustedes, los que están oyendo de esta iglesia, dicen, a la pastora realmente no le interesa mi desarrollo. Ese es el sentir que pone el enemigo. Pero si nosotros creemos en este desarrollo que lleva el Señor, lo vemos en todos los siervos, ¿sí? Y yo puedo dar fe de eso. Es una sensación similar, no soy madre, pero similar a lo que es una paternidad. Es decir, el sentir de Dios se ve reflejado a través del siervo de Dios, que está en autoridad. Por eso, el creyente que está bajo autoridad tiene que pegarse a esa línea, a esa figura de autoridad, utilizar el recurso, ¿sí? Porque hay gente que está en la iglesia, viene, digamos, pero no está bajo esa autoridad o no utiliza el recurso que tiene para
pedir un consejo, para pedir una instrucción, una enseñanza, inclusive un sentir, ¿verdad? Entonces, aquí se mira cuál es la figura que sale de una iglesia de Cristo, ¿sí? ¿Cuál es la relación que se forma mediante la fe por la práctica de la fe, ¿sí? Entonces, los que venimos, los que acudimos a la iglesia, ya no estamos huérfanos, ya no estamos solos, tenemos a quien pedir instrucción. Es algo similar como cuando una persona tiene un psicólogo, cuando una persona tiene una persona que lo guía, ¿sí? Similar, porque es en el plano espiritual. Y usted sabe que estas instituciones puestas por Dios de autoridad tienen, por supuesto, un alcance mucho mayor que lo que uno mismo se busca, digamos, en la esfera terrenal, sin decir que el tema de la psicología y esto no sea bueno o no sea importante, simplemente que estoy dando a conocer más o menos cómo debe ser la relación. Toda persona, todo creyente y las personas que sirven aún más, que no estén sujetas, que no cuentan las cosas, por decirlo de alguna manera, que no cuentan con su autoridad para la dirección, empiezan a generar una ruptura de la cual el enemigo de Dios toma parte y empieza a desestructurar esa función. Entonces, me he dado cuenta que en la mayoría, pues gracias al Señor, son personas que tienen un corazón que se acerca, ¿sí? Pero también hay algunos que deciden no estar, no poner al tanto a su autoridad de las cosas que ocurren en su vida. Entonces, esa persona, si tú eres esa persona, quiere decir que tú estás sin la posibilidad de ser corregido, de ser instruido, de ser guiado, inclusive de ser ayudado. A veces a personas yo misma les he dicho, cuando necesites, avísame. Es como decir, si necesitas ayuda, si necesitas que se te aclare algo, dímelo. Y aún así la gente no lo hace. Eso es porque hay una cuestión acá en el corazón de la percepción que tiene esa persona con su autoridad y más a profundidad tiene un problema en la salud de su fe. Entonces, con todo el amor yo se lo digo porque mi función es hacerle ver estas verdades espirituales. Si usted tiene esa situación en la que no se puede eh, comunicar, desempeñar, acercar a su autoridad, no es por la personalidad de cada uno, no es por ninguna circunstancia, sino porque hay una falla en tu fe, hay una cosa mala en tu corazón que no permite que tú fluyas en esa relación instituida por Dios, ¿sí? Entonces, este es el primer punto. Por eso, si usted es esa persona, procure acercarse, porque en la dirección, en el consejo, pues va a estar también tu victoria, va a estar, eh, inclusive, si tú eres una persona que de pronto no alcanza con sus capacidades a cubrir las cosas que necesita cubrir, es como si el Señor permitiera, ¿sí?, que haya una cierta consideración de parte de la autoridad para ayudarte, para empujarte, para sacarte adelante, ¿sí? O también, como lo hablábamos en algún momento, con la enseñanza de Moisés, ¿sí? Tu autoridad es la persona que te presenta delante de Dios. Entonces, por eso es que debemos tener mucho esmero en tener una correcta eh, relación con nuestra autoridad delegada por Dios, que para el que lo entiende, que para el que tiene fe, es una bendición que, discúlpeme usted, pero antes usted no tenía. O sea, usted antes vivía solo sus cosas y no tenía a quién acudir para pedir una dirección, un consejo, ¿verdad? Entonces, es una verdad espiritual, entiéndalo así, ¿sí? Por eso aquí hablo un poco, digamos, parco este tema para que no se piense mal en el sentido de que somos cercanos y somos amigos y que yo estoy por ti y tú estás por mí. Esa no es la relación. La relación es en el sentido que se lo da la palabra, ¿sí? De un cuidado, de una ayuda, y yo, por lo menos en lo que llevo de tiempo en esta función, nunca he tenido un sentir
hacia un discípulo que sea en pro de dañarlo. Y le voy a decir por qué, sencillamente, y es fácil, yo creo que ya lo deben saber, porque si a ustedes el Señor, si el Señor se manifiesta en su vida, quiere decir que mi trabajo está haciéndose correctamente, ¿sí? Entonces, digamos que son la carta de presentación, así como lo habla la palabra. Y por esa razón, a mí me interesa un buen resultado en tu vida, así como aquí Juan lo expresa con este discípulo, ¿sí? Bien que estés avanzando en lo espiritual, está muy bien, me alegra, porque él muestra su gozo respecto a eso, pero también quiero que seas prosperado en todas las cosas, ¿sí? Miren lo que es la autoridad, porque cuando la palabra habla de anciano, es como que está remarcando la autoridad, ¿sí? El tiempo que esa persona lleva, que lo pone en facultad, tiempo o experiencias de esa persona que está sobre autoridad, que lo pone en la facultad de ayudarte a ti, ¿sí? O sea, no es al revés, no es como que el discípulo ayuda al maestro, no se puede, ¿sí? Entonces, todas las personas que hemos sido colocadas por el Señor como autoridad, estamos en un nivel mayor a los que están recibiendo, escuchando la enseñanza. Entonces, aquí hay un tema bien importante y que el apóstol lo mencionaba esta mañana, y es que estar bajo autoridad hace que tú pongas a consideración de Dios todo lo que tú estás haciendo. Es decir, si tú estás manejando finanzas, por ejemplo, dices, Señor, yo estoy manejando esto bien, lo pones como a discreción de él, a ver qué opina él, ¿sí? Por intermedio de la figura de autoridad. Por eso cuando a mí me ha ocurrido que a veces la gente tomó una decisión, inclusive con las mismas personas de la iglesia, como le dije una vez a alguien, ustedes ya tomaron esa decisión, yo ya que voy a bendecir o a aportar en eso, ¿sí? Cuando la gente hace eso, se mira mal desde acá, ¿sí me hago entender? Desde el liderazgo que el Señor nos permite. ¿Qué veo yo en una acción que tú hagas o que una persona que está bajo esta iglesia, digamos, bajo esta cobertura, toma sin tener en consideración a la autoridad? Quiere decir que hay un problema en tu fe. Y no lo digo para que de pronto tú te incomodes y te enojes conmigo porque estoy diciendo que por no haberme contado algo estás mal. No, lo digo porque es la palabra, ¿sí? Lo estamos viendo, es la enseñanza bíblica. Por eso es bueno que tú busques sujetar cada área de tu vida. Sujetar lo que tú tienes por delante te garantiza a ti un éxito, ¿sí? O te garantiza a ti al menos estar en la voluntad del Señor. Que esto no se entienda como un éxito en cuanto a que te va a ir bien seguro, pero sí se puede garantizar que estás bajo la autoridad, bajo la voluntad del Señor, y que estar bajo la voluntad del Señor, aunque sea en el tiempo, traerá un orden en la cual el Espíritu de Dios o el poder de Dios se puede manifestar, ¿sí? Entonces, por eso todo lo que tú haces, no te guardes cosas, se puede entender, ¿verdad? Porque la gente viene y cuenta lo que le conviene contar, cuenta lo que piensa que, cuenta lo que usted, mire, usted a mí me cuenta lo que usted quiere en lo que yo le pueda opinar. No sé si se está entendiendo. Pero cuando usted no quiere que yo le opine en algo, no lo cuenta. Y está usted en su derecho, ¿sí? No le digo que no lo esté, pero eh, cuando uno pone a disposición de la autoridad un paso que va a dar o una situación, un pensamiento, lo que sea, es como ponerle a disposición o a consideración del Señor y estás trayendo orden a tu vida. Entonces, el estar bajo autoridad produce que haya orden. Y este orden no solamente es en lo espiritual, por eso aquí lo está diciendo, sino que eh, ya se va a las otras áreas, por eso dice en todo, que seas prosperado en todo, así como va prosperando tu alma. Si tu alma está prosperando, porque hay un punto del creyente en el que empieza a caminar con el Señor y se empieza a notar un cambio de mentalidad, una fe, ¿sí? Una confianza en el Señor se desarrolla, pero si tú no haces cambios o si tú no te das cuenta de que hay aspectos de tu vida
que no los has puesto a consideración de Dios. Que hay cosas en tu vida que son cosas que el Señor no tenía para ti, pues el Señor poco va a poder hacer ahí, ¿sí? Al contrario, porque si hay algo que se mira en toda la palabra y en el mundo, es que el Señor está administrando, ¿sí? A todos, a creyentes y a no creyentes. Él, aunque no parezca, está administrando y muchas consecuencias vienen por esa administración, por esa violación, se puede decir, a la autoridad. Entonces, pues es el primer punto a resaltar, ¿sí? Para que usted tenga más en orden, o sea, es como ir ordenando la casa, decía el apóstol Álvaro, ¿sí? Es como ir ordenando tu casa, que tengas en orden tu vida espiritual, que tengas en orden tus finanzas, que tengas en orden tu vida incluso hasta social, tu vida anímica, ¿sí? Por eso mire que un creyente, una persona que haya sido llevada por este proceso, eh, que sea desbordado en su parte anímica, que sea una persona demasiado emocional, demasiado que se deja llevar mucho por la parte humana, sentimientos, eh, sí, hay una palabra específica, no la recuerdo, como, como muy que actúa, ¿sí? Sin manejo de sí mismo. Es una persona que tiene un asunto que no está en ese orden, ¿sí? La parte anímica en ese caso pudiera ser, ¿sí? Si tú eres una persona que no maneja, que no gestiona una tristeza, por ejemplo, que te vas al extremo, porque está bien que sientas, ¿sí? Pero cuando tú te vas a los extremos, estás haciendo mal, estás pecando delante del Señor porque no dominas eso, porque no lo pones a disposición del Señor. Por eso la palabra es clara y dice, airaos, pero no pequéis, ¿sí? O sea, tú puedes sentir eso, pero cuando hay ese desbordamiento, entonces si tú eres una de esas personas, convendrá, Señor, tengo esto, quiero ponerlo en tu conocimiento primero, aunque sé que ya lo sabes en tu conocimiento, pero ayúdame a gestionar esto. Solamente ese acto ya empieza a mover la voluntad del Señor a tu vida para que se vayan deshaciendo estas situaciones que, que te tienen a ti como dominado, ¿sí? Y empieza el Señor ahí sí a ser Señor de tu vida, ¿sí? Como debe ser. Ahí sí es cierto que entonces si a mí el Señor me abstiene de reaccionar, la fe, lo que yo creo, me abstiene a mí de reaccionar, entonces yo sí estoy haciendo al Señor, Señor de mi vida, ¿sí? Y así en cada área que tú te desenvuelvas. Por eso, la gente que recién llega al camino, ¿sí? Generalmente hablo por esas personas, pero también por las personas que llevan tiempo, a veces quieren ver la manifestación del Señor en su vida cuando no han sometido a la voluntad del Señor otros asuntos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo el Señor te va a bendecir? Cuando el Señor es amplio contigo. Cuando Él ve que en esa área y que en todas las demás tú estás bajo su autoridad, bajo su gobierno, bajo su mando, ¿sí? Que yo tengo esto, Señor, a mí me caracteriza ser de determinada manera, soy flojo, soy débil, pero yo me someto a ti y lo hago porque tú me lo mandas. Hay muchas cosas que usted tiene que hacer porque el Señor se las manda, ¿sí? Porque el estar bajo autoridad del Señor quiere decir que en ti va a salir obediencia. Y a veces uno aquí le da orden a alguien, haz tal cosa, cosas sencillas, lo que sea, por sencilla que sea, y tú no obedeces, ¿sí? Hay errores en este aspecto. Entonces, por eso, mire que esta palabra va mucho más allá de lo que uno lee, ¿sí? A primera vista. O sea, por eso dice el anciano, porque si no hubiera dicho un saludo, como en otras epístolas. Un saludo, bueno, en las palabras de la Reina Valera, que es una versión como más elegante y antigua, un saludo a mi amada iglesia en tal parte, por ejemplo, ¿sí? Pero aquí le dice el anciano, o sea, te está hablando tu autoridad, ¿sí? Por eso dice el anciano a Gallo,
el amado, a quien amo en verdad, y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Después, cuando usted entiende esto, que repito, es algo positivo para ti. Si tú no miras eso es porque tienes una cosa mal en tu corazón, rebeldía, porque el Señor te está poniendo es quien te guíe, quien te ayude, ¿sí? Después de eso, ya la dirección que le da Juan a este personaje, y es la práctica, dicho pues de otro modo, ¿verdad? Dándole una amplitud a esta explicación. La práctica de la verdad que crees en Cristo se tiene que llevar a todas las esferas de tu vida. Eso es más o menos lo que Juan le está diciendo, ¿sí? O sea, la doctrina que tú estás escuchando tiene que irse a la práctica, esa enseñanza tiene que irse a la práctica. Por eso hay que prestar atención, incluso aprenderse estos conceptos, ¿sí? Para que usted pueda ejercer, para que haya ese objetivo cumplido en el que la enseñanza toca cada área de tu vida y empieza a transformar. ¿Qué es lo que nosotros venimos a hacer acá? Recibir la palabra, prestarle oído, prestar atención, hacer el ajuste que el Señor nos hable en el corazón conforme a esa palabra, ¿sí? Hacer el ejercicio práctico o también cabe recibir la palabra con fe, creerla y la palabra que tiene poder, porque la palabra ya tiene poder en sí misma, empieza lentamente a nutrir cada aspecto, ¿sí? Entonces, como les decía en alguna prédica anterior, cada uno mire en qué áreas falta la intervención del Espíritu Santo en tu vida, ¿sí? Y no te detengas tanto a ver si es que el Señor te bendice con esto que tú le pediste, ¿sí? Sino más bien, Señor, quiero que tú entres a cada área. A veces son aspectos familiares, ¿sí? De relaciones interpersonales, que el Señor, hasta que tú no corrijas, no te va a hacer subir la siguiente grada. Y lo hablo desde mi persona, ¿sí? Y ustedes también, porque yo estoy escuchando a cada rato cosas que pasan, ¿sí? Entonces, claro, viene la persona, sirve, aparentemente todo muy bien, pero allá en su casa hace cosas que sabe en su corazón que el Señor no se las aprobaría. Tratos, manejos, formas de dirigir para los hombres, formas de dirigir. Si tú no entiendes que eres la cabeza de tu hogar, vas a dirigir mal, porque para empezar vas a dejar que te dirijan, ¿sí? Y hay algo que es bien cierto, y es que cuando el hombre deja que la mujer se le monte encima, la mujer se le monta encima, porque las mujeres tenemos un carácter bastante dominante, ¿sí? Ahí está Adán y Eva. Por eso, la responsabilidad de Adán no es la misma de Eva, ¿sí? A quien le cayó todo el peso de la sentencia fue a Adán, en primer lugar, luego a Eva, ¿sí? Porque claro, Eva, como cualquier mujer, al ver que él cede, pues avanza, ¿sí? En su sentir incorrecto, en un afán que ella tenía mediante un engaño del diablo. Entonces, fíjese que esto, la palabra realmente eh, debe ir moldeando esas áreas, ¿sí? Debe ir mejorando esos aspectos, no morales. No es una cuestión de que tú lo hagas para ser un buen esposo, una buena persona, un buen siervo. No, es para que estés bajo el mando de autoridad del Señor. Un hombre que hace lo que le da la gana en su casa, que trata como le da la gana en su casa, no está bajo la autoridad de Dios, ¿sí? Y una mujer que hace lo mismo, ¿sí? Porque pueden estar los dos en desobediencia, pueden estar los dos en, sin estar bajo ese manto de autoridad del Señor, pero puede ser uno, ¿sí? Y si el hombre está y la mujer no está, pues tú como mujer y respetarás la autoridad que el Señor ha colocado.
Y aquí no cabe argumento, mire, porque uno a veces dice, no, lo que pasa es que me toca ser así porque este es un vago, este es un no sé qué, y bueno, y todo lo que uno pone, ¿verdad?, de argumentos para no respetar la autoridad, ¿verdad? Entonces, o pasa lo contrario también, la mujer temerosa del Señor ocupa su lugar, guarda su lugar, pero el hombre está dirigiendo mal. ¿Qué pasa en ese caso? Pues que las bendiciones del Señor, las ayudas, se empiezan a retrasar, porque Él bendice, y acuérdese de esto, Él patrocina, el Señor patrocina a todos los que están en obediencia, en todos los que están amparados bajo su mandato. Al resto no les cobija esto, ¿sí? Por eso es que a nosotros nos conviene empezar a mirar. En mi vida yo siempre les enseño de esta manera porque pues uno vive sus experiencias también, ¿verdad? Y entonces un día yo me desperté y me di cuenta de que había un asunto, sí, que no se lo voy a decir para que no me juzgue, un asunto personal que yo no había, algo del Señor que yo no estaba respetando en su totalidad. Entonces, claro, el Señor viene y te habla, ¿sí o no? Así como le habla a usted, me habla a mí. Y entonces uno empieza a hacer esos manejos, mostrándole al Señor, Señor, yo sí estoy bajo tu autoridad. Por eso, o también una predicación que el apóstol hablaba en estos días, por eso la persona que desiste de la fe, la persona que no quiere seguir al Señor, por ejemplo, que no quiere meterse bajo esa autoridad, saca mil excusas, ¿verdad? Dice, no, es que yo me voy de acá porque entonces en la iglesia pasó esto, porque está sucediendo estas cosas que a mí me incomodan, pero cuando tú entiendes la autoridad del Señor, permaneces por encima de lo que a ti te guste o no te guste, ¿sí? Entonces, de lo que te convenga o no te convenga, porque a veces el Señor es tan fino en esto que te prueba a ti en la fe, te prueba a ti en que si tú realmente estás bajo su autoridad y te hace ver que tu contexto alrededor cambia y ahora ya no te conviene tanto, ¿sí? Lo que tú en algún momento buscaste del Señor, porque era positivo para ti, por eso el apóstol Álvaro lo decía, la cosa con el Señor es que se puede decir que casi nadie lo ama a Él con amor puro, ¿sí? Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿sí no? ¿Sí? Y lo amamos a Él porque a mí me beneficia su obra. Amamos al Señor porque nos conviene que ser ayudados y bendecidos, ¿sí? Pero en ese punto, ese amor que tú tienes, así sea pequeño o sea nulo, tiene que desarrollarse a tal punto de que tú estás ligado al Señor y de que tú en ese amor te mantienes bajo el mando de Él. ¿Sí? Permaneces en la dirección del Señor a pesar de si te conviene, si te gusta, si no te gusta. ¿Sí? Entonces mire que este era el sentir de Juan cuando le hablaba a este personaje. ¿Sí? Estás avanzando en tu alma, quiero que esto te toque en todas las áreas. Por eso sí es válido decirle, Señor, entra en mis finanzas. El apóstol Álvaro decía algo, cuando uno no administra bien, por ejemplo, el Señor no te da. Cuando tú no, eso que el Señor te ha dado, lo manejas como cualquier cosa, menosprecias la presentación, se puede decir, porque yo le aseguro que si usted tuviera que darle, eh, digamos, un informe de su comportamiento semanal, por ejemplo, al Señor, lo harías distinto, ¿sí? Si tuvieras que darle un informe de tus finanzas al Señor, lo harías distinto. Lo que pasa es que hay áreas que no son tan visibles, que no son tan visibles para los de afuera, ¿sí? Pero que tú en tu corazón sabes que no tienes tan en orden. Entonces, la práctica de la verdad, vuelvo y digo, lo que tú recibes, lo que tú estás escuchando, tiene que generar en ti una, una, tiene que, tiene que generar en ti una práctica visible, un cambio, ¿sí? Ajustes que tú haces, ¿sí?
¿Se entendió eso? Lo que tú escuchas tiene que generar en ti que tú hagas ciertos ajustes, que hagas mejoras en tu comportamiento, como si le fueras a presentar esto al Señor. Entonces, cuando sientas una exhortación de tu autoridad, cuando sientas que se te demanda algo, te conviene hacerlo, ¿sí? Aún con la debilidad, porque es que si tú lo presentas, aún cometiendo ciertos errores, hablo delante del Señor, pero lo presentas, estás mostrando que quieres obedecer, ¿sí? Cuando no, no. Entonces, ese es un gran primer paso para nosotros avanzar en ser lo que quiere toda la gente, prosperados. Por eso tú no eres próspero en algunas áreas de tu vida y cada quien sabrá cuáles son, ¿sí? Así es esto de claro, ¿sí? Entonces, una dirección, una exhortación, una reprensión del Señor a tu vida, ¿sí? Que una reprensión se puede entender como, como la persona que te dirige te diga, mira, tú en esto estás mal, como también una circunstancia que tú entiendes que el Señor no está agradado contigo, ¿sí? Viene del deseo del Señor de prosperarte, ¿sí? Por eso es que hay que estar flexibles, dejar que el Señor nos dirija para llegar a hacer ese vaso. Por eso la palabra lo enseña como una vasija, ¿sí? Y una vasija que tenga su correcto funcionamiento puede contener dentro de sí alguna sustancia. La vasija que no está en buen estado es una vasija que no puede contener, ¿sí? Entonces, claro, tú quieres la bendición del Señor, pero tú eres una vasija que tiene rendijas que no pueden sostener lo que el Señor, lo que esperas que el Señor te dé, ¿sí? Entonces, mire la formación y ojalá que usted no sea lento en esto, ojalá que usted no sea como si le estuvieran hablando a otro y no a usted, ¿sí? Y se meta en esta enseñanza a corregir, porque es para ti, esto es para ti, ¿sí? Hacer los ajustes y a mostrarle al Señor, Señor, yo estoy bajo tu autoridad. Yo quiero obedecerte, quiero tener gestos que a ti te muestren que yo reconozco que mi vida es para ti. Gestos que demuestren que yo no estoy delante de nadie más sino de ti. Y ahí te contienes. En una pelea, por ejemplo, ¿sí? Las peleas de casa que a todos nos tocan. Si las personas que están implicadas saben que el Señor está ahí, hay un freno, ¿sí? Uno ya dice, no me atrevo a tanto. Entonces, estas son las cosas que toca ir ajustando. Y ese es uno de muchos ejemplos, ¿sí? Así funciona. Entonces, mire, esto que estamos hablando son los requerimientos. Y si usted se da cuenta, yo estoy segura que ustedes han escuchado ese pasaje de hermano, yo deseo que tú seas prosperado, y aparentemente solamente habla del buen deseo de Juan de que el discípulo sea prosperado, pero habla de mucho más que eso, ¿sí? Habla de cómo vas a ser prosperado. Y por eso él se presenta de esa manera. Y le dice, mi sentir, el sentir de este anciano, o sea, es como decir, el sentir de este superior tuyo es este. Y pudiera uno en esta práctica, ¿sí? En este mismo modelo, pudiera yo también decirle, el deseo de esta persona que les está hablando, que es superior a usted, es este. Así que sujétese a mí, porque a través de la autoridad es que el Señor te va a bendecir en muchos aspectos, ¿sí? Ya sé que para algunos esto suena como que uno está aquí alardeando de cosas, pero los que tienen fe y los que, no solamente los que tienen fe, sino los que conocen la escritura, es decir, los que han leído, ¿sí? Saben que yo no me estoy inventando absolutamente nada, que es así, es el requerimiento de Dios, ¿sí? Que es necesario ponerlas en orden. El requerimiento de Dios es que tú pongas al Señor en primer lugar. Si tú no tienes eso en orden, así te pares en las pestañas, así sirvas, así tengas o no tengas delante del Señor,
no estás aprobado, no estás bajo su autoridad. Cada quien sabrá, ¿verdad? Como dijo alguien por ahí, que al que le caiga el guante, que lo use. Y si no lo usa, déjelo ahí, pero si no, si se siente aludido es porque tiene que usarlo, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, esas cosas, recuerde, son requerimientos de Dios. El Señor quiere que yo ponga esto en orden. Y si tú te saltas y te haces el loco, el Señor retrasa. La prosperidad que tú esperas no llega a esos lugares, a esas áreas de tu vida que tú quieres que llegue, ¿verdad? Entonces, mire qué fácil, es fácil enseñar, entender. Es difícil practicarlo, eso sí, como todo, ¿verdad? Uno lo entiende, se lo dicen y uno sí dice, pero vaya, hágalo. Entonces, allá en su casa, allá en su intimidad, para los que andan, los jóvenes a veces que andan con clandestinidades, ¿sí? Ya saben por dónde va más o menos el tema, ¿sí? Los padres, los hombres, cabeza de hogar, que están manejando incorrectamente su casa a su discreción, ya saben por dónde va el tema. Las mujeres, esposas, también ya sabemos por dónde va el tema. Es que no es delante de él. Es que tú lo tienes que respetar a él, pero no por él. Porque es que si uno se equivoca un montón en esto, porque uno dice, yo, ¿por qué voy a respetar si él no me respeta a mí? Sí, pero es que es delante del Señor, ¿sí? Entonces, mire cuántas cosillas que uno tiene que poner bajo ese mando del Señor, ¿sí? Y en eso consiste el esforzarnos en la práctica de la fe. Ahí está. Por eso es que la fe sin obras es fe muerta. Así vengas y sirvas, porque el servicio, me disculpa usted, pero no es nada complicado. O sea, si usted piensa que su obediencia es su servicio, pues sí, un 5% tal vez pueda que sea según el caso, ¿verdad? Porque habrá gente para la que sea más complejo o menos, pero es la práctica de tu fe, es que tu fe destile obras, ¿sí? Que atiendas al llamado, que atiendas a la enseñanza del Señor, para que, mire, todo esto es para que tú tengas un viaje fácil en la tierra. ¿Porque esto te va a quitar la salvación? En algunos casos no, aunque la vida de fe es una vida que tiene que ser para Él. O sea, dice la palabra que el que cree en el Señor vive su vida para Él. Y eso es estar bajo la voluntad, ¿sí? Pero digamos que como en todo lo de la vida hay matices. Y en las iglesias a veces sucede que sí, que están bajo autoridad, pero son de esos discípulos que toca andarlos empujando, que son difíciles, que sí, pero que yo me imagino al Señor viendo y dice, sí, está, pero yo quisiera algo mucho mejor para ti, quisiera hacerte avanzar mucho más rápido, así como el pueblo de Israel, ¿sí? Eso pasa, entonces eh, atienda cada quien a quien le interese las exhortaciones del Señor que son para bendición tuya, que son para bendecirte a ti, ¿sí? Ya cada quien mirará a quién complace, porque hay gente que no hace caso de la instrucción del Señor, porque qué dirá no sé quién, mi familia, qué dirán mis amigos, qué dirá mi esposo, qué dirá nada. O sea, créale al Señor, Él es omnipotente, ¿sí? Y esos gestos que tú haces a veces de cortar algo que sabes que al Señor no le gusta, comportamientos, pensamientos, relaciones, el Señor te bendice a través de esa renuncia, se puede entender, pero más claramente a través de esa obediencia, ¿sí? Entonces, el sentir que cada uno tiene, porque el Señor nos habla así, te pone el sentir, te habla, te incomoda, te exhorta, corresponderlo, con afán, entendiendo que es la voz de Dios hablándote. Cuando el Señor te dice, mira, yo necesito que tú te pongas diligente en esto, por ejemplo, y uno ahí bien lento, ¿sí? ¿Qué genera en el Señor? Él es paciente, ¿sí? Pero dice, bueno, hasta que hagas caso, cuando hagas caso, miramos a ver qué hacemos con tu tema. Así es la paternidad del Señor con nosotros. Vamos a orar.